8:36 en toda la República Argentina y ya estamos conectados con el presidente de la Cooperativa de Trabajo Noticias Cooperativas de Mendoza, director de Red Noticias Cooperativas América Latina, escritor del libro Cooperativas Historias de Mendoza, conductor del programa Radio Cooperando Radio. Estamos en comunicación con Adrián Matas. Buenos días, Adrián. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un saludo grande para las voces cooperativas. Muchísimas gracias. Con ustedes. Muchísimas gracias. Acá Osmar y Vanessa te saludan. Contanos, Adrián, tengo entendido que estás generando una red de cooperativas, o sea, de comunicadores cooperativas. ¿Cómo es eso? Mira, te comento, por supuesto, también dar, aparte del buen día a ustedes, por supuesto, Osmar, Vanessa, darle también un saludo muy grande a nuestros amigos de Colombia, Paraguay, Bolivia, México y República Dominicana, que están saliendo también y escuchando esta nota para toda América. En principio, contarte un poco que esta iniciativa nace en un punto por la necesidad de comunicación, ¿no? Nosotros muchas veces desde el movimiento cooperativo hablamos de comunicación y una de las cosas que nosotros no tenemos es justamente el valor agregado de comunicar en conjunto. Nosotros venimos trabajando, particularmente somos una cooperativa que actúa per se hace más o menos unos 6 años. Hemos fundado un diario digital que se llama Noticias Cooperativas y hace más o menos 2 años tenemos la matrícula formal como cooperativa de comunicación y educación aquí en Mendoza. Venimos ya de una tradición, en el caso mío soy docente universitario, pero también vengo del ámbito de las comunicaciones. Eso también me llevó a escribir, como lo anunciaban ustedes, el primer libro de historias cooperativas de la provincia de Mendoza, justamente se llama Cooperativas Historias de Mendoza del 2018, el cual tuvimos también la suerte que sea declarado de interés cultural, y por primera vez el libro de cooperativismo que se haya presentado en la Feria Internacional del Libro 2019 en Buenos Aires, en la rural, representando a la provincia de Mendoza. Todos estos datos que te voy dando la necesidad de unir parte del movimiento cooperativo, pero por sobre todo, mira, tiene que ver un poco con el nombre del programa de ustedes. De alguna manera interpelarnos, pero también llamarnos a la unidad de tener más voces cooperativas, ¿no? Ampliar esta idea de no solamente desde el micrófono, sino también unir los diferentes factores de comunicación. No pasan cosas tan diferentes en México o en Bolivia o en diferentes lugares. Verdaderamente son situaciones parecidas. Y en eso, de alguna manera, por eso nació un poco la idea. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de estar un año trabajando dentro de lo que es el segmento de comunicación en un convenio con CNN Radio Mendoza. Nace después de tantos años de tener micros de comunicación cooperativa en Radio Nacional o en diferentes radios de aquí, de la provincia y de la región de Cuyo, nace la idea de hacer un programa de radio. Y nace cooperando y nace de alguna manera dentro de las voces de lo que tiene que ver particularmente, como te decía de la señal, perdón que mientras estoy hablando con ustedes hace frío aquí, tengo a mi gato que me acaba de decir que quiere entrar. Buen día, Adrián. Vanessa te habla. Eso quería preguntar, ¿qué temperatura tenemos en Mendoza? Y acá nosotros estamos, particularmente la cooperativa nuestra está en el Cerro Arco, que es más o menos unos 12 kilómetros del centro, es el primer peñón, de alguna manera montañoso, más cercano a la ciudad de Mendoza, y acá en el Callao, donde estamos nosotros, hace 2 grados bajo cero en este momento. Ajá. Sí, o sea que está... Y nosotros nos quejamos del frío. Pero bueno, un poco para terminar la idea de que me preguntaba Osmar de cómo nace un poco el proyecto, nace de eso, ¿no? De la necesidad de unir diferentes voces de diferentes ámbitos. Un año fructífero para nosotros fue trabajar dentro de la Cooperativa Eléctrica Guadalcruz aquí en Mendoza, dentro de la señal CNN Radio Mendoza, y estuvimos un año trabajando, con todos los bemoles que significa también trabajar en CNN. No hace falta que yo lo explique demasiado, pero fue muy enriquecedora, con una libertad absoluta y con una libertad también para la crítica, porque criticamos de diferentes ámbitos, y esto nos sirvió, la plataforma de CNN, para llegar a un universo muy fuerte de lo que es América Latina. Entonces, en ese sentido nació en el 2022 la idea de formar de manera independiente la primer red de noticias cooperativas América Latina.
que tanto necesita también el movimiento cooperativo, ¿no? Que comuniquen lo que hacen, la forma que tiene de desarrollar tanto los servicios como los productos, que nos tienen que conocer como movimiento. Creo que esta red que estás formando es maravillosa porque tanto lo que nos sucede acá le puede suceder a nuestros hermanos latinoamericanos y se pueden hacer un montón de cosas desde el conocimiento, ¿no? Siempre apuntamos a que nos tienen que conocer como para poder desarrollarse más lo que es el movimiento cooperativo. Sí, aparte, Vanessa, lo que decís vos, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. También tenemos que reconocer varias cosas. También tenemos que criticar hacia adentro del movimiento cooperativo, ¿no? Nosotros muchas veces somos noticia cuando nos equivocamos. Sí. El otro día un medio de Buenos Aires Nacional me entrevistó para una nota puntualizando básicamente 2 o 3 tópicos que en general se utiliza de muletilla para generar en el movimiento cooperativo el ruido de la noticia, cuando nos equivocamos, como te decía. Entonces yo le dije al periodista, mira, si vos me permitiste esos mismos 4 minutos que vos le dedicaste a contar las cosas que nos equivocamos, también te cuento las cosas acertadas, ¿no? Porque en un punto nosotros, muchas veces cuando digo nosotros, el movimiento cooperativo habla de que más del 30% de lo que consumimos viene del movimiento cooperativo, que somos 10 millones de personas en el mundo. Bueno, todo esto que nos gusta también hablar a nosotros, a los cooperativistas, a los dirigentes, también yo creo que tenemos que poner blanco sobre negro la necesidad de unirnos, ¿no? Y también de unirnos y poner en valor algunas cuestiones que me parece que son de agenda, ¿no? Yo recién escuchaba a Omar que hablaba un poco sobre la inclusión, ¿no? Y en algún punto nosotros también como movimiento cooperativo tenemos que generar esta idea abierta del movimiento cooperativo en dar más oportunidades, por ejemplo, ya que hablamos de inclusión, no solamente a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, a nuestros discapacitados, sino también abrir un poco el juego a la cantidad de dirigentes que de alguna manera ya son grandes en todo sentido, que le dieron muchísimo al movimiento cooperativo, pero también yo creo que la crítica constructiva tiene que venir a que tenemos que renovar esos lugares de las cooperativas, de las pequeñas, de las medianas y de las grandes, ¿no? Porque las oportunidades también se trata de abrir un poco la cabeza, pero también abrir la posición, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos de políticas públicas, pero esas políticas públicas también nos interpelan a decir, bueno, ¿qué cosas nosotros podemos aportar desde el movimiento, ¿no? Claro. 2023 nos tiene ahí a la puerta y tal vez es una muy buena oportunidad para el 2023 nosotros como movimiento cooperativo en su conjunto empezar a pensar en políticas públicas las cuales no hay políticas públicas ni nacionales, ni provinciales, ni municipales. Entonces también tendremos que colaborar con nuestros políticos de todo el arco, de todo el abanico político, de derecha, de centro izquierda y de izquierda, para analizar de alguna manera qué políticas públicas pueden estar desde nuestros próximos posibles candidatos para el 2023. Básicamente interpelando que en general las políticas públicas del movimiento cooperativo a veces actúan como rueda de auxilio, ¿no? Cuando nos necesitan para el número, cuando nos necesitan para justificar un error. Entonces creo que también está bueno poner blanco sobre negro esto, ¿no? Que me parece interesante. Tener una agenda, estoy muy de acuerdo con lo que decís, ¿no? Tener una agenda como movimiento para no solamente ser la rueda de auxilio en situaciones de crisis, porque sabemos que somos la rueda de auxilio en situaciones de crisis porque nos quedamos, porque le hacemos frente, porque nuestro objetivo es el desarrollo de la persona y no de las ganancias, pero también cuando llegan esos años en donde uno está un poquito mejor, también tiene que tener estas políticas públicas para poder seguir desarrollando y aumentando lo que es el movimiento cooperativo. Creo que también nuestros funcionarios no nos conocen y eso también es una responsabilidad nuestra. También yo creo, y hago una observación, existen, o sea, hoy nosotros vamos desarrollando semana a semana, sí. En la provincia de Buenos Aires se creó un mercado de cooperativas para poner en contacto. El tema es darle difusión y ver que eso está sucediendo también y replicarlo. Porque tal vez sí, es un intendente en un municipio allá en el interior de la provincia de Buenos Aires, y vos decís, che, está pasando, ¿por qué no está pasando en toda la República Argentina? Tal vez valernos de esas experiencias para replicarlas. Exactamente. Creo que... Yo comparto mucho lo que decís, Omar, pero también tiene que ver que terminan siendo gotitas en el mar. Porque
nosotros también tenemos que decir que así como somos de visibles, lo hablaba yo hace un tiempo con Alexandre Roy, ¿no?, con el presidente INAE, que yo le decía, hablando también de políticas públicas acomodadas en un todo, porque la mirada de un país no es la provincia de Buenos Aires, ni tampoco es Jujuy, ni tampoco es Mendoza. Tenemos que hablar también en un punto de completud, ¿no? Cuando, sin ir más lejos, nosotros hablamos de crédito cooperativo. Bueno, en algún punto, y yo vengo de ese movimiento, ¿no? Yo vengo de las banderas de Floreal Dorini, me formé dentro de lo que era el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. He tenido la suerte y el honor de ser director del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Cuyo, con todas las disidencias que eso implica, ¿no? Porque, por ejemplo, el crédito cooperativo se terminó con la fundación del Banco Credicop. Y el Banco Credicop, si me manejo, atiende nada más que el 8% de todas las cooperativas de todo el país, el 8%. Entonces, lo que decimos es, está bien que exista el Banco Credicop, pero tenemos que volver a este crédito cooperativo, como yo le decía a Alexandre, que vuelva de alguna manera ese crédito de cercanía, ese crédito que oportunamente fue lo que fueron las cajas de crédito. Antes de crearse un banco cooperativo, las 1000 cajas de crédito, de las que hablábamos muchas veces los que venimos de esa mirada, ¿no?, de ese crédito de cercanía, pero también poniendo en valor otras cosas, ¿no?, como bien decía Osmar recién, generar una política y una red que tiene que ver con la unión, irnos al crédito cooperativo, a la economía circular, a la economía del conocimiento, al género y diversidad, pero mirarlo también desde un poco más amplio, ¿no?, para que no solamente sean buenas anécdotas y aplaudamos cuando pasa algo que está bueno, porque bien comparto con ustedes, hay muchísimas cosas que pasan buenas y no tienen difusión, ¿no? Creo que en realidad el movimiento tiene que perderle el miedo a estar en la mesa donde se deciden las cosas, de decir, bueno, tengo que participar de el escenario político porque ahí es donde se toman las decisiones y es donde puedo estar. Creo que hay que perderle ese miedo porque uno no pierde la esencia, sino que tiene voz y lleva la voz de todo un movimiento que tiene detrás. Y algo importantísimo que recién decías, Adrián, el tema de la industria del conocimiento. Realmente las nuevas tecnologías hoy nos permitirían, vos decís esta caja de crédito cooperativo, hoy por hoy con la tecnología podemos pedirles directamente, casi a tasa cero, a los asociados de las cooperativas que paguen anticipadamente los productos que consumen a diario y hacemos una mega caja de financiación a tasas bajísimas para el movimiento. Absolutamente. Además, Omar, yo te diría una cosa, ¿no? Fíjate, esto va para otra charla, ¿no? Pero también nosotros tenemos que contar nuestros aciertos y nuestros errores y ponernos colorados. Hay algunas cosas que existen dentro del movimiento cooperativo que son muy buenas, pero hay otras cosas cooperativas que se han quedado en el tiempo, ¿no? Nosotros creo que, bien lo que estás diciendo vos, ¿no? Cuando hablamos de la economía del conocimiento, cuando hablamos de la virtualidad, por ejemplo. Hoy la virtualidad, lo hablábamos la vez pasada con INAE, la virtualidad se transformó en un nuevo derecho. Se transformó en un nuevo derecho porque también esta emergencia sanitaria nos demostró la debilidad que tenemos en comunicación. Ahora bien, podemos montarnos en la grieta y solamente criticar o construir. Yo creo que me pongo más del lado del construir, ¿no? Yo creo que cuando hablamos del crédito cooperativo no decimos, no, mira, el banco tal no sirve. No es que no sirva, sirve para esto. Pero no sirve, por ejemplo, para ese crédito de cercanía, que era la cooperativa de crédito, que le daba la posibilidad, no solamente al vecino y a la vecina que cambie su heladera, que cambie su auto, que arregle su casa, sino que también esa economía quede en la economía local, en esa economía regional, que de alguna manera ese dinero no se iba del lugar. Y entonces, por el otro lado también, crecía la cooperativa, pero también crecía el entorno. Y entonces cuando nosotros decimos esto, también lo decimos porque, incluyendo al Banco Credicop y a cualquier banco privado, las cooperativas no somos sujetos de crédito. Sí. No somos sujetos de crédito por todas estas cosas que estamos hablando, pero también un tema muchísimo más importante, que es nuestro Estado. No lo digo de manera ni peyorativa ni tampoco crítica, nuestro Estado con mayúscula, porque el Estado somos todos, ¿no? El Estado no es un presidente o un gobernador o un intendente. El Estado no es el gobierno. Claro, tenemos que ponernos en la doble mirada del mostrador y sentirnos que como en el Estado somos todos, la participación también tiene que ver con esto y la educación fundamentalmente. Nosotros, los agentes del Estado, nacional, provincial, municipal, de cualquier lugar del país, una de las cuestiones más complicadas que tiene es la educación. No están educados nuestros agentes públicos. Ahora,
podemos seguir culpando esta situación o hacer algo. Y creo que una de las cosas que puede aportar el movimiento cooperativo, creo que el INAES ha hecho mucho en estos últimos tiempos, creo que tenemos que invertir más en educación. Creo que tenemos que invertir más en educación, no solo para esto que estoy contando, invertir también en educación a las nuevas camadas de cooperativistas. Hay mucha gente muy buena, preparada en cooperativas, en lo que tiene que ver con lo económico, inclusive en lo ambiental. Nosotros somos parte fundadores de una mesa de cooperativas de recuperadores urbanos aquí en Mendoza, y también decimos que en esto está la educación cooperativa, nuevos chicos, nuevas chicas, nuevos hombres y mujeres que se incorporan al movimiento cooperativo, saben mucho de lo que tiene que ver con el valor agregado de lo económico, en la función que tengan, pero lo que falta acá es la pata de cómo formamos dirigentes cooperativistas, porque de esto también se trata, ¿verdad? Claramente, claramente. Me encantó, queríamos tener otra charla, Adrián, te vamos a seguir llamando porque queremos saber no tan solo lo que sucede en Mendoza, sino también esta mirada y comunicar lo que a nosotros nos gusta, ¿no? El movimiento cooperativo, qué está haciendo y qué puede llegar a ser. Te vamos a invitar para otras charlas, si así lo deseas, y nada, por cuestiones de tiempo vamos a tener que irnos con muchísimas ganas de seguir escuchándote. Por supuesto, agradecerte a ustedes, agradecer a Voces Cooperativas, a la 91.3 que estamos saliendo para América Latina. Un abrazo muy grande para ambos, para Omar, para Vanessa. Yo creo que de esto se trata, ¿no? Empezar a conversar, empezar a charlar, empezar a ponernos de acuerdo. Nosotros tenemos un gran tema que me parece que es una gran deuda del movimiento cooperativo, que aparte de la educación es la unión. Yo creo que nosotros tenemos que, independientemente de los matices que tenga cada cooperativa, cada región inclusive, yo les puedo asegurar que nuestro objetivo a futuro, para sentarnos en esa mesa que decía Vanessa, para sentarnos en esa mesa de igual a igual, tenemos que fortalecernos políticamente. Exactamente. Tenemos que, ¿por qué no?, tener que empezar a decir y a pensar y a repensar que también nuestros dirigentes, nuestros hombres, nuestras mujeres, tienen que estar en puestos políticos, también se tienen que animar de alguna manera a representarnos políticamente, porque también en definitiva somos parte de esta sociedad que queremos que cambie, ¿no? Exactamente. Mejores palabras no podría haber pronunciado. Estuvimos en comunicación con Adrián Matas, presidente de la Cooperativa de Trabajo Noticias Cooperativas de Mendoza.